Esta persona puede ser que en cierto momento de la relación haya huido, ¿sí? Huido al principio. Hola, ¿cómo están? Les habla Mystic. Y de nuevo estamos aquí para un oráculo del divino masculino. Y a aquellas personas nuevas y a mis suscriptores les quiero saludar. Gracias por aquellos que han estado dándole like, comentando, ¿cierto? Interactuando con el canal, ya que eso me ayuda a que otras personas puedan descubrir el canal y beneficiarse de lo que estamos aquí, ¿cierto? Posteando semanalmente. Muchas gracias a todos. Y aquellos que no conocen la dinámica, vamos a comenzar ahora con dos opciones, ¿cierto? Vamos a tener dos opciones hoy. Vamos a tener el mensaje de los guías y vamos a tener una afirmación al final, ¿cierto? Ese mensaje con la afirmación es algo que podría llegar a ser una respuesta extra a aquellas personas que conectaron con la canción y el mensaje inicial. Entonces, si conectaste con ello, no te olvides de, ¿cierto? De checar esa parte de la afirmación, ¿cierto? Quizás haya algo para reforzar un poquito. Bueno, para ti, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con las dos opciones, ¿cierto? Y entonces, bueno, tu energía general, ¿cierto? Las confesiones de tu divino masculino, ¿ok? Entonces, para la primera opción, este, tenemos esta carta, ¿ok? Si te identificas, ahora te muestro la segunda cartita para ver si conectas con esta carta. Esta es la segunda carta que tenemos, ¿ok? Esa es la opción número 2. Y entonces vamos a comenzar entonces con la energía de la parte femenina ahora. Claro que puede estar invertida, recuerden. En la segunda opción puede pasar también lo mismo. Entonces, aquí en este momento te sale lo siguiente. Te sale la carta del ancla y te dice lo siguiente. Es como si tú en este momento estuvieras diciendo yo no estoy lista para aquello que viene, ¿cierto? Eh, para aquello que viene inmediatamente en el futuro. O sea, a ver, vamos a ver por qué te está diciendo esto. Aquí te dice que el verdadero statement es que te está diciendo que tienes que, me parece aquí que puede ser que estés muy ocupada haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que tienes muchos proyectos o obligaciones o algo así. Y entonces puede ser que en este momento te estén diciendo acá que tienes que tomar, ¿cierto? De las cosas calmadamente, un paso, ¿cierto? Paso a pasito, ¿cierto? Una cosa a la vez, ¿sí? Te están diciendo que, ok, que puede ser que en este momento podrían llegar a darse las cosas de una manera inesperada, ¿cierto? Podrían llegar a comenzar, quizás puede que las cosas hubiesen estado quizás en el pasado un poco detenidas para ti, pero puede ser que las cosas comiencen a moverse. También puede ser con la persona, con una persona que estés conociendo en el presente o con tu persona, ¿cierto? Eh, ahí te sale que, a ver, ¿cómo te dijera? Que, ok, ahí te están diciendo que las cosas se pueden llegar como como te dijera, así como cuando las cosas van muy como despacio y de pronto, pum, como que dan eh, un movimiento inesperado, ¿sí me entiendes? Como algo que comienza a moverse rápidamente de la noche a la mañana, como que, pum, o sea, y tú no te das cuenta y eso podría llegar como a desestabilizarte un poco, me parece a mí, ¿cierto? Que quizás en este momento quizás tengas muchas otras cosas aparte, obviamente, de tu relación personal y eso como que de pronto puedes estabilizarte un poco, ¿cierto? Como que te lo puedes llegar como a pensar, a plantear un poco o como asustarte también puede ser un poco, que las cosas de pronto se lleguen como a mover demasiado rápido con esta persona. Bueno, aquí te sale eso, bueno, que dice que tienes que estar presente, ¿cierto? Y conocer
Ok, ok, tienes que aprender, ¿cierto? Que probablemente esta situación, ¿cierto? O lo que te esté pasando en este momento hace parte de un mayor plan, ¿cierto? Puede ser que de pronto, no sé, como que las cosas quizás, no sé por qué pareciera como que, mira, ya te voy a decir por qué. Te sale lo siguiente, es que mira la carta que te sale la carta, en la carta de las situaciones, ¿cierto? Que ese es un artículo de las almas llamas, ¿cierto? Y también de las conexiones kármicas. Es interesante porque te sale la carta del roller coaster, ¿cierto? Y tú has visto ese roller coaster, ¿cierto? Que sube y baja o da vueltas, y como que de pronto va despacio y de pronto, ¿cierto? Comienza a moverse para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, así como de la nada, pum. Entonces, es eso, ¿cierto? Como ese sentimiento de pronto como que estás abajo y de pronto, ¡pum! ¿Cierto? Te vas hacia arriba y como inesperadamente, ¿cierto? Como aquí te habla acerca de como de sí, como un subidón de adrenalina, como que, sí, oh my God, sí, es como una cosa así, sí, pero te veo aquí como pues que te sale, ¿cierto? Te sale la carta de los obstáculos, pero aquí te están diciendo que esos obstáculos van a ser quitados del camino, ¿cierto? Entonces, te sale en la carta del presente, ¿cierto? En la carta de las relaciones, te sale lo siguiente y te sale la carta del presente. Lo que quiere decir es que en este momento, esto puede ser que te está pasando en este momento, ¿cierto? Es como te estás sintiendo en este momento para muchos de ustedes. Aquí sale una relación, puede ser útil para ti, ya que te inspirará a ayudar a los demás y formar conexiones más significativas. Aquí te sale el signo de Cáncer y también el signo de Leo. Y te sale la carta del Rey de Bastos, ¿ok? La carta del Rey de Bastos. Esta persona, sí, claro, aquí te sale la carta del Rey de Bastos. Bueno, como para los que saben tarot. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué te sale acá. El asunto es que me parece a mí que a ti, no sé, es como si, a ver, aquellos que tienen algún tipo de relación en este momento, me parece a mí, aquí es algo que siento, que probablemente esta relación te inestabilice un poquito a nivel emocional, ¿cierto? Como que te inestabilice un poco, ¿cierto? Como que vamos despacio, como que vamos despacio, como que es esa persona como que, wow, no, vamos despacio, ¿sí? Como que, uy, no. Esto está poniéndose muy rey de bastos, ¿ok? Fiery, muy, no, bajémosle a la revolución, ¿ok? Parece a mí que puede que te dé un poquito de vértigo esta situación, bueno, a nivel emocional. Bueno, vamos a la carta de tu divino masculino, energía masculina, sale mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Aquí hay una persona que quiere hacerte una oferta, entregarte algo, ¿cierto? Y está con sus manos allí, está dispuesto a entregar algo, ¿cierto? Pero puede ser que esta persona, no sé, le están diciendo que sea optimista, puede ser que esta persona no esté muy optimista acerca de hacer algún tipo de oferta o de entregarte su amor, tal vez puede ser, porque le está diciendo en la carta a él que tiene que tener una actitud y un pensamiento positivo, ¿cierto? Acerca del romance, no sé por qué le están diciendo a eso a esta persona, ¿verdad? Entonces, no sé, aquí me parece a mí una cosa que te voy a decir y es algo que siento. En la carta de tu divino masculino te sale esto en la canalización y ahorita te digo lo que hay en mi cabeza antes de que se me vaya lo que vino en mi corazón. Es que esta persona puede ser que en cierto momento de la relación haya huido, ¿sí? Huido al principio. Y ahora esta persona se sienta un poco, digamos, como que tiene remordimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que de pronto en el presente esta misma persona venga a hacerte un tipo de oferta, pero esa oferta que no te hizo en el pasado y que quizás tomó mucho tiempo para hacerla
o que quizás no la hizo, o que simplemente huyó por miedo. ¿Qué pasa? Que de pronto ahorita esta persona venga con todo y la que termine asustada, o la que se asuste, ¿cierto? Porque esta persona venga y haga una oferta de la nada, y a ver qué le pasó, ¿cierto? Como que tú vengas así como, ¿y ahora qué le pasó? Sí. Y este no era el que no quería, de verdad te quiere corriendo todo, y como que seas tú más bien la que en este momento vayas a ponerle una tranca a la cuestión. O sea, como que vayas como a frenar las cosas, seas tú, no él, sino que más bien él venga con toda, ¿cierto? Después de que haya haber, digamos, porque obviamente como que se haya arrepentido de la cosa, entonces ahora venga con toda, ¿cierto? Y la que se termine asustando sea otra, o sea tú, ¿cierto? Porque aquí sale la carta de la locura, dice, ok, yo tengo mucho amor por ti, pero estoy asustado de decírtelo, ¿cierto? Esto me está volviendo un poco loco. Ok, aquí sale la carta de, ¿cierto? De correr, o sea, de salir corriendo. Dice, yo necesito tiempo, ¿cierto? Aparte para darme cuenta, ok, porque esta persona necesita como darse cuenta de ciertas cosas o figurar ciertas cosas primero antes de... Esta persona lo que pasa es que esta persona, ok, esta persona tenía otras cosas que hacer, ¿cierto? Esta persona tenía algunas otras cosas, no era que no quisiera estar contigo, sino que tenía otras cosas como que tenía que hacer, ¿cierto? Tenía que hacer otras cosas, tenía múltiples otras cosas que hacer, y en ese momento no sabía cómo decirte a ti realmente, ¿sí? Cómo decirte, mira, lo que pasa es que yo tengo que terminar esto y esto y tengo que terminar lo otro y tengo que resolver primero algunas cosas y como que se me sale de las manos todo esto, como que de pronto tal vez tener una relación en ese momento que se estaba yendo como muy rápido, de pronto como enseriando muy rápido y le asustó, no porque no quisiera tener nada contigo, no, 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 sino porque vio como que tenía muchas cuestiones, obligaciones sí, y como que la relación se estaba enseriando muy rápido y puede que se haya asustado por eso, ¿cierto? Pero ahora esta persona se arrepiente de esa situación, ¿sí? Entonces, tal vez puede ser que le haya, bueno, también puede ser que le haya, como que no haya creído, ¿cierto? Ay, ¿será que esta relación sí nos va a ir bien, ¿cierto? O porque vio tal vez muchas otras cosas, ¿cierto? Que tal vez tenía al pendiente. No sé, esta persona de alguna manera puede que se haya dejado desanimar, ¿cierto? Tal vez por los obstáculos en el camino, por muchas otras cosas. Sí, entonces, como que las cosas se están enseriando muy rápido, se asustó un poco, pero no porque no quisiera tener nada contigo, ¿ok? Es por eso y esa persona ahorita en este momento lo lamenta, ¿ok? Esa persona lo lamenta en este momento. Ok, entonces ahí te está diciendo que a ti te sale, ¿cierto? La carta de una relación que puede ser útil para ti, ya que te inspirará a ayudar a los demás y a formar conexiones más significativas. O sea, esta persona necesita un poquito tal vez de ayuda, ¿sí? Tal vez decirle, no, mira, todo va a estar bien, nosotros podemos hacer esto, ¿sí? Tal vez eso es lo que esa persona necesita, que pronto me parece que la persona que de pronto le podía dar como esa firmeza, que tú eres una persona firme, pero esa es una persona firme en la que, ¿cierto? Una persona en la que se pueden apoyar. Entonces, tú eres como la ancla de esa relación, ¿cierto? Entonces, tú serías como esa persona que esta persona podría venir, ¿cierto? Tú le podrías decir, no te preocupes, vamos a estar bien, ¿cierto? Todo va a estar bien, las cosas van a estar bien, ¿ok? Entonces, eso es lo que tengo para ti, Divina Femenina, de la opción número 1, ¿cierto? Con tu amado. Ahora vamos para la segunda opción. Y la segunda opción es, a ver, ok, te sale la carta de la voluntad. Y aquí te sale como si tú estuvieras en este momento sintiendo como una víctima de las circunstancias. Estás diciendo, es que yo soy una víctima. Aquí te están diciendo, no, 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 no. Te sale la carta en el statement, te está diciendo que tú eres una persona poderosa y que más allá, ¿cierto? De que en este momento no lo estés viendo, ¿cierto? Tú puedes hacer lo que sea que tú digamos, si tú te propones hacer algo, lo puedes hacer, ¿sí? Lo que sea que te propongas, ahí te están diciendo. Y a ver, ¿qué más te sale acá? Te sale, ok, te están diciendo que tú eres suficientemente fuerte,
¿cierto? Que eres capaz, eh, que eres una persona, o que aprendas a mantener, ¿cierto? Digamos como la gratitud, ¿cierto? El optimismo y también a accionar. Eso es importante, ¿cierto? Para que puedas manifestar la vida que tú deseas, ¿ok? Pero que con voluntad, ¿cierto? Todo aquello que tú quieres, lo puedes conseguir. Tú no eres una víctima de las circunstancias, te están diciendo, ay, ¿ok? Ahora, en la parte del amor, de la, ¿cierto? Esto es el oráculo de las situaciones de las almas, llamas gemelas y las conexiones kármicas. Te sale como que tú tuvieras, a ver, no sé, la voluntad, y estás haciendo la voluntad. O sea, tal vez, no sé, porque te sale la carta de la voluntad, como que te sintieras víctima de esta situación, pero esto fue algo que ocurrió en el pasado, ¿ok? En el pasado, fíjate. Te sale acerca de una conversación, ¿cierto? También como de estar en la misma página con esa persona, una charla con esa persona, ¿verdad? Y aquí te sale que cuando, no sé, que puede ser que en ese momento cuando tú conociste a esta persona hubo una química instantánea y una atracción, ¿cierto? Con esta persona en el pasado. Te están hablando de una persona, ¿cierto? Con la que hablaste, te conociste, de pronto tuviste una cita con esa persona. Desde el primer momento en que tú tuviste esa cita con esa persona, hubo una química instantánea, ¿ok? Y aquí te está diciendo, una relación pasada te ha enseñado el valor de la familia. Cuando busques niveles de intimidad, recuerda el valor de la familia. Te sale la carta de Virgo, ¿cierto? Te sale la carta del 10 de oros. Ok, para ti me parece a mí, mi hermosa divina, que la estabilidad, ¿cierto? La estabilidad es importante. Eres una persona que valora la estabilidad y también valora, ¿cierto? Estar en familia, ¿ok? Ahora, te voy a decir lo siguiente. Aquí te sale la carta, en la carta de tu divino masculino, que es la carta del conocerse un poco mejor el uno al otro. O sea, ahí se necesita la voluntad. Por eso es que dice que con la uno es una víctima de las circunstancias. Aquí se necesita voluntad, ¿ok? Aquí dice lo siguiente, dice que a medida que tú revelas, ¿cierto? O sea, esto que está como más interno, eso que tú deseas, ¿cierto? Que me parece a mí que dentro de tu corazón en el pasado tú hubieses querido tener una estabilidad con esta persona, ¿ok? Aunque al principio, obviamente, hubo una atracción inmediata, me parece que en el fondo, quizás tú sí inmediatamente pensaste, bueno, yo con esta persona tendría una familia, a ti esa persona te gustó lo suficiente como para decir que a ti te hubiese gustado formar una familia con esta persona, ¿sí? Ahora, que no sé por qué te hayas sentido como una víctima, no lo sé, ¿cierto? Porque aquí te están diciendo que lo que pasa es que se necesita, ¿cierto? Que tal vez en ese momento, ¿cierto? Cuando ustedes se conocieron, tal vez les hizo falta profundizar en el vínculo, ¿cierto? Les hizo falta como profundizar un poco el vínculo, ¿ok? Y para que esto se volviera una relación como la que tú hubieses querido, que es una relación, digamos, una relación mucho más estable, ¿cierto? Entonces, a mí aquí me parece que puede ser que tal vez te hayas sentido un poquito víctima en esta situación, porque para unas otras personas siento yo que esta persona, tu persona, el divino, estaba saliendo con otras personas, estaba conociendo al mismo tiempo que te estaba conociendo a ti, estaba conociendo otras mujeres, ¿ok? Entonces, porque aquí le sale la carta a esta persona de las elecciones, le sale la carta de, ¿cierto? Como de poner, digamos, puede ser que esta persona estuviera buscando otras opciones y que tú le hayas puesto a esta persona, ¿cierto? Le hayas puesto como un par a esta persona. Entonces, el problema de esta persona es que esta persona estaba buscando otra gente, ¿cierto? Y esta persona tal vez le hizo falta como quizás simplemente, ok, si ya yo encontré a esta persona, pues ya dejo de salir con esta persona, pero probablemente tu persona
siguió mirando el menú, ¿cierto? Siguió mirando el menú. ¿Y qué pasó? Que finalmente lo que pasó fue que tú terminaste bloqueando a esta persona, ¿sí? Tú de alguna manera, o esta persona no supo tomar una decisión, ¿cierto? No supo cómo ponerle de pronto, digamos, un pare a esa situación, ¿cierto? Como que digamos que es una persona que le cuesta trabajo tomar decisiones, es una persona que le cuesta tomar elecciones, ¿sí? Puede ser que hubiese estado tomando una decisión entre tú y otra persona, ¿cierto? Y como que en un momento se bloqueó y no sabía hacia dónde, si dirigirse, digamos, hacia ti o hacia la otra persona, ¿cierto? Porque esta persona en parte como que no estaba, digamos, como te dijera, como que en el fondo, de pronto es una persona que, mira, te voy a decir exactamente lo que dicen las cartas para que tú tomes tu propia conclusión, ¿ok? Aquí te sale, yo estoy en un momento en el cual estoy entre dos caminos, ¿cierto? En ese momento esa persona estaba entre dos caminos. Dice, yo espero, ¿cierto? Que yo, a ver, esta persona, a ver, dice, yo espero elegir, ¿cierto? El camino correcto, ¿sí? Entonces me parece que esa persona se quedó bloqueada porque no sabía, ¿cierto? ¿Será que tal vez esta persona no dejaba, ¿cierto? O no dejaba de conocer a otras personas porque tenía miedo, ¿cierto? De tomar la decisión correcta. O sea, no sabía si tú eras la persona o no la persona. Tal vez sentía que no te conocía lo suficiente como para tomar una decisión tan importante como para un compromiso ya más serio, ¿sí? Entonces esa persona en vez de, sí, como digamos de avanzar contigo, se bloqueó, ¿sí? Se bloqueó, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí esta carta sale, que se necesita conocerte más, ¿cierto? Que necesita conocer más de ti como para que esa persona tomara ya una decisión un poco, sí, de pronto tú la tenías clara, pero esa persona no la tenía tan clara, ¿cierto? No porque no le interesaras, sino porque esa persona es indecisa, sí, es una persona indecisa y esa indecisión, digamos que lo bloqueó, ¿cierto? Hasta el punto que de alguna manera tú te sentiste, pues sí, como que tú te sentiste como que, pues bueno, esa persona tal vez no quería, ¿cierto? Lo mismo que tú, porque ya habla acerca de estar en la misma página, ¿cierto? Como que tú sentiste que esta persona no quería lo mismo que tú, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, mire, te sale la carta, ¿cierto? Aquí otra carta que le sale a él es que le sale la carta donde dice yo estoy aprendiendo, ¿cierto? A decir no a todo lo que no es para, o sea, todo aquello que no es, digamos, para mi gran bien, ¿sí? Entonces a lo mejor él no sabía si tú le convenías o no, no te conocía lo suficiente, no sabía si eras la mejor elección en el sentido, quizás en el pasado esta persona tuvo relaciones incorrectas, entonces tenía miedo de cometer errores, de decidir mal, o sea, no era nada personal, ¿sí? No era que no le interesaras o que no le gustara, simplemente no te conocía lo suficientemente bien, porque recuerda que a veces las personas cuando, digamos, se conocen al principio, lo más normal es que, cierto, que pongan su mejor cara y al final terminan simplemente siendo algo muy diferente a lo que aparentan. Entonces esta persona, no sé, de alguna manera se bloqueó, ¿cierto? Porque ahí dice, yo me siento bloqueado, ¿cierto? En mi vida en este momento y parece que yo no me puedo, o sea, como que no puedo moverme hacia la dirección correcta. Entonces es eso, ¿sí? Esta persona de alguna manera no sabía, y es lo que yo te digo, ¿sí? Esta persona no tomaba decisiones por miedo, ¿cierto? Y de alguna manera puede ser que tú hayas sentido que esta persona te puso tal vez como barreras, ¿sí? Como que esta persona, ¿cierto? Te puso como barreras, ¿sí? Por lo mismo. Entonces, porque no sabía si se estaba moviendo hacia la dirección correcta. ¿Okay? Entonces ahí lo que se necesitaba realmente era que esta persona necesitaba como un poco más de confianza, era que esa persona necesitaba conocerte más a fondo para tomar una decisión, ¿sí? Era por miedo a volver a cometer errores, por miedo a que no fueras la persona correcta.
¿sí? Pero no, no porque no sintiera cosas por ti ni nada de eso, ¿ok? Entonces no te sientas así, simplemente aquí te están diciendo que ahí lo que hizo falta fue como la voluntad para, digamos, tanto de un lado como del otro, para, sí, como para que los dos pusieran de su parte para conocerse mejor. Eso es lo que no sé si en este momento tú estás con esa persona, no estás con esa persona. A mí me parece que en este momento quizás las cosas están estancadas, ¿cierto? Que en este momento quizás puede ser que tú le hayas puesto algún tipo de bloqueo a esta persona casualmente por esa misma actitud, ¿cierto? De esa persona para contigo, ¿cierto? Y que tú hayas dado cuenta que realmente tú lo que quieres es una persona que esté ahí para ti, una persona, puede ser que esa persona de pronto tú ya has sentido que no quería lo mismo contigo, que tal vez tú hayas sentido que esa persona no valoraba lo mismo que tú valorabas, ¿cierto? Y que de alguna manera no estaban como en la misma página, ¿sí? Pero a ti te sale la carta de la voluntad, lo que yo te digo, ¿cierto? Te estás diciendo, yo no soy una víctima, ¿cierto? Yo soy poderosa más allá, ¿cierto? De toda medida. Y te están diciendo ahí, entonces, de nuevo, que simplemente, disculpen el ruido que la gente está despierta hasta ahora, que se van a trabajar, está muy tempranito, entonces están allá en la cocina haciendo sus cosas, los compas de apartamento. Entonces, bueno, entonces eso se les decía, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos con el mensaje de los guías. Con el mensaje de los guías y les cuento. Bueno, el mensaje de tus guías te dice lo siguiente. Y te dice lo siguiente, dice que si estás en un momento en el cual, ¿cierto? Te estás sintiendo un poco ansioso, ¿cierto? Tal vez por las cosas que han pasado con esta persona, te dice que, bueno, para algunas personas, yo no sé si ustedes tienen un proyecto en redes sociales o si trabajan o si tienen su compañía y tienen, ¿cierto? Porque muchos de ustedes tienen negocios, ¿cierto? En las redes sociales tienen o su página web o venden cosas por internet o bueno, alguna cosa. Estás diciendo que mira, ¿cierto? En tus redes sociales para tu próximo proyecto, ¿cierto? Tu próximo proyecto. ¿Cierto? Te están diciendo que te enfoques en ti mismo, en tus proyectos. Aquí dice que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo, ¿cierto? Para algunos de ustedes están, o no sé, o están pensando en crear algún tipo de proyecto o algo que tiene que ver con las redes sociales o, ¿cierto? O montar un negocio en internet o alguna cosa así, ¿cierto? Y te están diciendo que te pongas ¿cierto? Pues a eso, ¿no? Que te enfoques en eso. Y aquí te están diciendo que quizás esta persona te dejó como ese sabor un sabor un poco amargo, ¿verdad? ¿Cierto? Y te están diciendo que el perdón puede limpiar esa situación, ¿cierto? Entonces te están diciendo que dejes eso atrás, que perdones y que te enfoques en tus proyectos en este momento, ¿cierto? Que te enfoques en esas cosas en este momento, en este momento, sí, que hagas prioridad tus proyectos. Entonces aquí también te están diciendo lo siguiente, que más o menos bueno, puede ser que te estén hablando en este momento de tus proyectos. Y estas cartas ya habían salido en una de las tiradas anteriores y no en el anterior. Sí, en una de las del divino y la divina más, el divino y la divina femenina y divino masculino, creo que fue el anterior oráculo, ¿cierto? Aquí dice, ok, flourish, entonces aquí habla acerca de florecer, ¿cierto? ¿Cierto? Donde te encuentres en este momento plantado, en donde estás en este momento, ¿cierto? Crece, ¿cierto? Y te hablan de éxito. Y también te hablan acerca de un éxito que viene de nuevo y salen las dos cartas juntas también en la anterior tirada de los 5 meses, de 5 meses en adelante, te habla acerca de crecimiento, ¿cierto? De crecimiento, de éxito, tal vez en ese proyecto
que tú planeas hacer, tal vez de un proyecto en internet, en redes sociales, yo no sé qué es eso, bueno, ahí te sale eso, bueno, ese es el mensajito de tus guías, que te enfoques en eso, que olvides el pasado, que perdones, que dejes de que no te llenes de amargura por lo que sea que haya pasado con esta persona, te están diciendo tus guías, bueno, y ahora para las personas que conectaron con la canción, les voy a leer la canción, bueno, y luego terminamos con tu afirmación. Se la voy a volver a leer, aunque ya la vieron al principio. Aquí sale, se llama Higher Love de Kygo cierto, en Whitney Houston. Y para la segunda opción, ¿te acuerdas lo importante que para ti era la familia? Me parece que esta canción puede que cuadre mucho para ti con la opción 2, ¿cierto? La importancia que tiene para ti la familia, las personas, un amor, ¿cierto? Una persona con la que tú puedas contar, una estabilidad, alguien, ¿cierto? Que te brinde una estabilidad, ¿cierto? Que para ti es importante, ¿cierto? Valoras esto. Entonces, le das importancia a las relaciones, le das importancia al amor, ¿cierto? Le das importancia más al amor que al trabajo o a otras cosas. Para ti el amor y la familia y las relaciones son de gran importancia, ¿cierto? Para la opción número 2, divina femenina. Entonces ahorita vamos bueno, aquí te sale esta canción de Kygo y Whitney Houston que se llama Higher Love y dice, piénsalo, ¿cierto? Debe haber un amor superior, ¿cierto? Abajo en el corazón o escondido en las estrellas, allí arriba. Sin él, la vida es tiempo perdido. Mira dentro de tu corazón, ¿cierto? Y yo voy a mirar dentro del mío. Entonces aquí te hablan de un gran amor, ¿cierto? Fíjate esa canción, de que tú eres una persona que realmente espera conseguir un amor superior, ¿cierto? Y que no creo que hayas perdido la esperanza de conseguirlo, ¿ok? Y si lo perdiste, me parece que esta canción realmente no tiene nada que ver con tu divino masculino. Esto tiene que ver más para el mensaje directo del oráculo, ¿cierto? Que te está diciendo la importancia que tiene para ti el amor, ¿cierto? Y que no pierdas. Para mí, esto es que en realidad te están diciendo tus guías que no pierdas la importancia, ¿cierto? O si esta persona de alguna manera no valora, ¿cierto? Digamos, lo que tú valoras, pues es algo que hay que pensar, ¿cierto? Porque tenemos que buscar personas que valoren lo mismo que nosotros valoramos, ¿cierto? Que estemos en esa misma página, que mis prioridades sean también sus prioridades, porque entonces pues no te vas a sentir amada o respaldada, ¿cierto? De la misma manera, me parece a mí, que es lo que este oráculo te está queriendo decir a ti, ¿verdad? A ti que me estás escuchando, independiente de si eres hombre o mujer, porque puede ser para ti el mensaje, ya que es la energía general. Y terminamos con la afirmación. Aquí te sale la carta de la inocencia. ¿Sí? Es la carta de la inocencia. No pierdas la esperanza de conocer un amor, ¿cierto? De un amor que sea, ¿cierto? Algo superior, ¿cierto? Un amor divino, porque parece que algunos de ustedes están buscando algo especial, ¿cierto? Entonces, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, ¿ok? Y en la segunda opción, mira que es lindo porque esta segunda opción aquí, esta persona en el presente, te sale una persona que te quiere entregar, ¿cierto? Y a pesar de que de pronto salió corriendo, es una persona que sí quiere entregarte esa clase de amor, opción 1. Pila lo que me están escuchando que llegaron hasta acá de la opción 1. Bueno, entonces aquí te sale lo siguiente, dice, ok, yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, esto sí definitivamente me parece a mí que cuadra con la opción 1. Te sale aquí lo siguiente, ok, dice que tú eres una persona que te dejas llevar, ¿cierto? Como un niño pequeño, ¿cierto? Que eres inocente. Te están diciendo, sí, eso, que tienes que aprender a jugar un poco. Puede ser que muchos de ustedes estén un poco ocupados, que te estén muy atareados con muchas cosas, pero es la necesidad de jugar un poco, ¿cierto? De no sé, tener tiempo para disfrutar, para divertirte. Quizás muchos de ustedes no tengan tanto tiempo en este momento o no le están dando tanta importancia, ¿cierto? A eso.
aquí te sale lo siguiente, dice, déjalos, todos estos, sí, como esas preocupaciones, todas esas cargas, ¿cierto? Todas esas responsabilidades en este momento, ¿cierto? Y mira en tu mundo, ¿cierto? Dentro de los ojos de un pequeño niño, ¿cierto? Te están diciendo que seas como un niño, que disfrutes, ¿cierto? Como un niño, ¿cierto? Que vuelvas a ver el mundo a través de los ojos de un niño. Mira, qué lindo, ¿cierto? Que creas en el amor, ¿cierto? Puede ser que alguno de ustedes ya haya dejado de creer en el amor y le están diciendo que no, ¿cierto? Que no dejes de creer en el amor. Que mires el mundo a través de los ojos de un niño, ¿cierto? Que a veces uno con tantas obligaciones se olvida que la vida, ¿cierto? Que la vida también hay que disfrutarla, no solo trabajar y trabajar. Porque mira lo que te están diciendo, es que me parece a mí que muchos de ustedes, ¿cierto? Aquí se dice, porque aquí habla acerca de carácter, te hablan acerca del carácter de probablemente algunos de ustedes, ¿cierto? Pueden ser que estén en este momento o estén siendo aprobados. También yo no estoy diciendo que ustedes sean así, pero puede ser que estén pasando por circunstancias un poco complicadas en este momento, pero están diciendo que cierto, que no dejes de ser tú mismo, cierto. Muchos de ustedes son unos soñadores en el corazón, pero de pronto las mismas circunstancias de la vida les han hecho perder un poco como ese norte, como esa alegría de la vida, como ese volver a creer en que todo es posible, cierto, en ver la vida con los ojos de un niño, ¿cierto? Está diciendo que no permitas que, ¿cierto? Que las circunstancias de la vida te cambien, ¿cierto? Porque en este momento estás como muy enfocado en construir tus finanzas y cierto, está bien, ok, no está nada mal que lo hagas, ¿cierto? Pero porque tal vez estés pasando por momentos complicados y en este momento estés enfocado en eso, pero que no pierdas, ¿cierto? Tu esencia, la esencia de la inocencia, del creer, ¿cierto? En las cosas hermosas de la vida, en disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, ¿cierto? Ahí te están diciendo, ¿cierto? Como un niño pequeño, con la inocencia de un niño pequeño. Y aquí te están diciendo que recuerdes algo, ¿cierto? Que los caminos difíciles normalmente nos guían a destinos hermosos, ¿cierto? No importa cuán difícil estés viendo las circunstancias, ¿cierto? Pero recuerda esto, que es la afirmación es, ¿cierto? Cuando tú estás diciendo, no, es que tengo demasiadas cosas que hacer, Mystic, recuerda lo que dice tu afirmación. Yo, ¿cierto? Me abro, ¿cierto? A ser, ¿cierto? O a ver con los ojos de un niño, ¿cierto? Es que tengo demasiado que hacer, no, ahí te están diciendo que no, que tú puedes ser juguetón, que tú puedes ser una persona que te abre, ¿cierto? A las cosas, a la fantasía, o quizás a aquello que tú piensas que es imposible, ¿cierto? Puede ser posible, puedes decir así, ¿cierto? Yo soy una persona que me abro, ¿cierto? Que creo y que veo con los ojos de un niño y me abro, ¿cierto? A todo lo hermoso, ¿cierto? Que tiene el universo para mí. A todo aquello que parece imposible, pero que es posible, ¿cierto? Porque los niños, recuerda, los niños creen. Eso, los niños tienen ese corazón para creer, ¿cierto? Lo imposible, posible, para poder volver a creer, para poder maravillarse de las pequeñas cosas. Entonces no pierdas eso, recuerda eso, cuando sientes que es que tienes muchas cosas que hacer, que no tienes tiempo para disfrutar de la vida, te están diciendo que no, que sí tienes, que saques el tiempo, que tú sí puedes, que tú sí eres una persona con el corazón inocente, que tú no has perdido tu inocencia, simplemente que estás pasando por un momento difícil y que no pierdas tu esencia. Dilo así, yo no voy a perder mi esencia a pesar de que esté pasando por momentos difíciles, a pesar de que esté pasando por pruebas, yo permaneceré siendo la misma persona, con un corazón abierto, con un corazón de niño, ¿cierto? Que cree que todas las cosas son posibles, incluso ese amor que tú piensas que ya no tienes chance, ¿cierto?
de tener en tu vida. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por escucharme y les espero de nuevo para un nuevo oráculo aquí de El Divino Masculino. Gracias.